Humanidad Hablando queremos tratar un tema que seguro pues, nos va a interesar tarde o temprano a todos nosotros. Queremos hablar de la herencia y más en concreto de cómo se reparte o cómo se distribuye una herencia. Seguro que sobre este tema pues, se os ocurren multitud de preguntas, como por ejemplo, si es recomendable o no tener un testamento, si es complicado hacer un testamento o cuánto nos puede costar hacerlo. O, por ejemplo, ¿qué es eso cuando hablamos de la legítima, la tercera parte de la herencia? O si es posible incluso desheredar a alguien. Pues bien, para tratar todos estos temas, aclararnos todo esto y muchos más que vamos a ir viendo poco a poco, pues tenemos la suerte hoy de contar pues, con Laura Lobo. Laura, además de tener un largo currículum, pues tiene la ventaja de explicar cosas que parecen complicadas pues, con un lenguaje muy sencillo. De hecho, sin ir más lejos, me ha pedido, quizá para hacer un poco más llevadero el tema de hoy, que utilicemos como ejemplo la serie de Juego de Tronos. Algo que seguro pues, nos va a llamar la atención y nos va a sorprender. Antes de nada, bienvenida Laura, encantada que estés con nosotros. Y si te parece, pues antes de empezar, nos puedes presentarte un poquito para que te conozca la gente que nos está viendo, pues tu trayectoria profesional y un poco la relación que tienes con el tema que vamos a tratar hoy de la herencia. De acuerdo. Bueno, pues yo soy abogada, estoy especializada en familia y herencias, son los temas que llevo en mi despacho y además creo mucho contenido para redes sociales y a través de newsletter. Me gusta que la gente entienda el derecho, hacerlo accesible y ameno y es lo que me dedico un poco a divulgar jurídicamente para todos los públicos. Son temas que son un poco complicados y siempre el lenguaje un poquito ameno y cercano también es de agradecer, ¿verdad? No, Eso tanta es. ley, exactamente. Pues mira, te iba a comentar, porque a raíz de lo que estamos comentando un poco de la serie de Juego de Tronos, nos has dicho que el título que a ti te gustaría que tuviera un poco el seminario es cómo se reparte una herencia que ocurriría si Invernalia estuviera en España. Eso es. Nos ha hecho gracia y a raíz de esto te voy a hacer la primera pregunta. ¿Se parece en algo España a los 7 reinos que estamos hablando de la serie en cuanto a herencias y un poco lo que son sucesiones o es ficción y no tiene nada que ver? Pues sí, sí que tiene algo que ver, porque en materia de sucesiones no existe un derecho único, sino que hay comunidades autónomas que tienen un derecho foral propio, como Cataluña, País Vasco, Navarra, Galicia, Baleares. El resto de España sí que se aplica el Código Civil, que es lo que se denomina derecho común. Entonces, aquí lo que vamos a tratar es el derecho común, es decir, lo que es la mayor parte de España, excluyendo esos territorios que tienen unas peculiaridades propias, pero bueno, que en general el derecho común es el que se aplica en la mayor parte del territorio. Así que sí que sería como una parte de los 7 reinos. De hecho, fíjate, he anotado de aquí Aragón, Cataluña, Baleares, Navarra, País Vasco, Galicia y el resto del territorio que serían los 7. No sé si es Eso casualidad, es, sí. pero serían los 7 reinos. Pero bueno, nos vamos a centrar, como tú dices, en el territorio común, que entiendo que es un poco lo que más afecta a la mayoría de las personas que nos puedan estar viendo. Siguiendo un poco con la ficción, en la final de la primera temporada hay un personaje, Ned Stark, ¿no? Que, bueno, le cortan la cabeza y se abre aquí, digamos, el periodo un poco de sucesión. Y aquí lo primero que nos podemos plantear, a lo mejor la primera duda que tenemos en cuanto a sucesión de una persona, es que es una herencia. A lo mejor tenemos un poco la idea equivocada y pensamos que una herencia siempre es algo positivo, que son bienes o derechos que recibe algo, pero es algo más, puede ser algo más grande, incluso tener partes negativas, por decirlo así. ¿Nos puedes comentar un poquito así por encima para empezar? Sí. ¿Qué es una herencia, más o menos? Vale, pues a ver, es verdad que lo que tú dices, que la herencia parece que solamente son cosas positivas y no. La herencia son los derechos, deberes y obligaciones que tenga una persona, es decir, los bienes, derechos y obligaciones, es decir, que tiene la parte positiva y la parte negativa. Cuando sucedemos a alguien, ocupamos su misma posición. Entonces, no solamente recibimos los bienes, sino también, pues eso, los derechos, llevado a la serie, un derecho de vasallaje, se recibiría. Y las deudas, las obligaciones que esa persona pudiera tener. Una deuda muy común y que tener en cuenta son las deudas tributarias. Cuando una persona fallece, hay que hacerle el IRPF. Imaginemos que alguien fallece en marzo. Pues hay que tributar el IRPF del año anterior en que esa persona ha estado viva y por lo tanto tenía la obligación de hacerlo. Imaginemos que se trata de un autónomo, pues si tiene que liquidar el IVA, hay que hacerlo. Es verdad que las sanciones tributarias no, pero las obligaciones tributarias en cuanto a los impuestos que le correspondería pagar, sí que hay que hacerlo. Entonces, el heredero asume esa obligación y cuanto más cuando existen deudas frente a terceros. De hecho, hay veces que una herencia puede ser negativa porque tiene más deudas que bienes o derechos. Eso hay que tenerlo en cuenta antes de aceptarla. Vale, bueno saberlo, porque el concepto, como te comento, a lo mejor lo tenemos equivocado de primera. Sigo un poco con la serie, en la misma escena, la muerte de Ned Stark. Comentas que efectivamente, bueno, le cortan la cabeza por traidor, entonces entendemos que ha hecho algún tipo de delito. Entonces también la pregunta que nos podemos plantear es
los delitos también bueno, no los delitos, sino la responsabilidad, digamos, por el delito que haya hecho la persona que nos deja la herencia, ¿también se transmite o no se transmite? Pues eso hay que distinguirlo, porque, claro, cuando cometemos un delito hay una parte de responsabilidad penal y una responsabilidad civil. La responsabilidad penal no se transmite, o sea, una pena de cárcel o multa no se transmite, pero sí que se transmite la responsabilidad civil, que es una indemnización que se suele abonar a las víctimas. Entonces, eso sí que es heredable, forma parte de lo que sería una deuda hereditaria y hay que tener en cuenta que la responsabilidad civil por delitos sí que se hereda. También se hereda, exactamente. Y otra pregunta, por ejemplo, si en el caso de que un heredero recibe o se ha beneficiado, digamos, ilícitamente de una herencia, pongo un ejemplo a lo mejor muy básico, pero imagínate pues, que yo recibo una herencia, un dinero, pues de un tío mío que ha muerto y a mí me ha dejado un dinero y resulta que ese dinero pues lo ha conseguido de manera ilícita, por decirlo de alguna manera. ¿Yo tengo algún tipo de responsabilidad al recibir ese dinero o si yo no lo desconozco? O... Claro, sí, bueno, en esta pregunta no sé muy bien cómo responderlo, porque es verdad que no forma, o sea, si tu tío ha cometido un delito, sí, tú no vas a responder por esa responsabilidad, pero si tienes que devolver el dinero, eso sí que te va a afectar. Si por lo que sea una sentencia o lo que sea, sale la obligación de devolver el dinero, eso sí que te va a afectar. Te va a afectar, claro. De que devolverlo, igual que si hubiera cometido el delito yo, por decirlo de una manera, como si el dinero lo ha conseguido dinero negro, por decirlo de una manera, yo recibo dinero negro y yo soy consciente de que ese dinero no es lícito, claro, obviamente tendré yo responsable también, ¿no? Sí, entiendo. Sí. Vale. Pues si te parece, nos centramos ya en el momento ya del fallecimiento de la persona que va a hacer la herencia. Pues a lo mejor la pregunta más directa es cómo se hereda, cómo empieza, digamos, el procedimiento una vez que ha fallecido ya una persona. Cuando una persona, lo más importante es saber qué tipo de sucesión vamos a tratar, si es con testamento o es sin testamento. Entonces, lo primero es saber si esa persona ha hecho o no testamento. Eso se averigua a través del certificado de actos de última voluntad. Puede que sea un familiar cercano y conozcas de manera cierta si tiene testamento o no, pero bueno, si no, es un certificado que se consigue en el Ministerio de Justicia una vez que hayan transcurrido 15 días desde que la persona ha fallecido y ahí te dice si tiene testamento o no tiene testamento. Entonces ahí los cauces serían diferentes, según se tramitaría de una u otra forma. Vale, es que quizás a lo mejor, no sé, yo entiendo que a lo mejor por pereza o simplemente porque tiene también un coste, hacer un testamento tiene un coste, o porque no tenemos tiempo, muchas veces no tenemos tiempo por desconocimiento, o a lo mejor incluso porque es un tema que está relacionado con la muerte y preferimos obviarlo un poco. Hay mucha gente, entiendo, que no tiene testamento, ¿no? No sé si será la mayoría, pero entonces lo que tú comentas es importante saber cuando una persona fallece, sí, saber si tiene testamento o no, sería a lo mejor el primer paso, ¿no? Saber si tiene ese testamento redactado, ¿no? Sí, es importante saberlo. Es verdad que hay mucha gente que no tiene testamento porque lo va dejando y a lo mejor luego llega un momento pues que son muertes repentinas, a veces ocurre, o yo que sé, viene una enfermedad sobrevenida y no pueden hacer testamento, o alguien que directamente considera que no es necesario hacer testamento porque a lo mejor o no tiene casas o bienes grandes o dice... Muchas veces a lo mejor tenemos la idea de que testamento hace quien tiene fortuna, por decirlo así, como yo para lo que tengo no es necesario, ¿no? Sí. Pero se supone que lo tendríamos que hacer todos, ¿no? Sería lo ideal. Sí, que sería lo ideal. La tramitación es verdad que es más fácil y más rápida cuando hay testamento que cuando eso te quiero comentar también, porque los trámites, hombre, lo sé yo también por experiencia y supongo que mucha gente, los trámites son diferentes, ¿verdad? Si existe testamento, así no existe testamento en cuanto a plazo, digamos, de documentación, pero también en cuanto a importe monetario, ¿no? También si hay testamento o si no hay testamento, ¿no? Sí, si hay testamento, pues ya tienes el documento, es verdad que hay que conseguir una copia... primera copia, vamos, de testamento, copia autorizada, que se llama. Pero eso es más barato, por ejemplo, que si no tienes testamento. Y entonces hay que tramitar una declaración de herederos. Eso es un trámite que tiene un coste superior en el notario y además lleva más tiempo porque necesitas un mes más o menos para tramitarlo. Entonces, aparte de que, claro, cuando no hay testamento se distribuye la herencia conforme a lo que diga la ley, habiendo testamento es más fácil porque ha sido el propio testador el que dispone cómo quiere que se dejen sus bienes y cómo quiere que se quede todo. Entonces sí, el testamento es un elemento importante. Vale, sería más rápido también. Para los herederos también recibirían antes si hay testamento que si no lo hay. Mira, otra duda que tengo cuando hablamos del tema de herencia y demás es un término, vamos, que utiliza que es la legítima. Cuando se habla de la legítima o la herencia legítima, o también lo que son los herederos forzosos, ¿no?
La duda es si herederos forzosos hay siempre, si depende si hay testamento, si no hay testamento, o siempre va a haber herederos forzosos. Sí, los herederos forzosos en realidad son familiares de la persona que ha fallecido. Entonces, hay o no, según dependiendo si esos familiares existen o están vivos. Los herederos forzosos primero son los hijos y descendientes, o sea, los nietos, bisnietos, lo que haya. Si no lo hay, si no hay hijos y descendientes, serían los padres y ascendientes. Imaginemos pues los padres o abuelos si siguen vivos o sea, uno excluye al otro. Primero los hijos, si no hay hijos van los padres, pero si hay hijos, los padres se van, no están. Y luego está la incidencia del cónyuge. En el cónyuge es un heredero forzoso, legitimario también se llama, porque ellos tienen la peculiaridad de que heredan una parte, pero no en propiedad. Conforme a la ley, lo que es la legítima que le puede corresponder, luego se puede cambiar por testamento y obviamente ampliarlo o beneficiar al cónyuge. Pero lo mínimo es 1/3 en usufructo. O sea, lo que reciben es en usufructo, no es en propiedad. Vale. Entonces, según es disfrutar del bien, digamos, mientras están vivos, pero no es suyo, por decirlo así, ¿no? Eso es. El uso y disfrute durante toda su vida, vitalicio, pero no reciben la propiedad. Entonces, es verdad que lo pueden usar, alquilar, pero no pueden venderlo. No pueden venderlo. Para venderlo tendrían que ser, digamos, de acuerdo con el resto de los herederos, ¿entiendes? Claro, para venderlo sería el propietario vendería. Son dos derechos independientes, aunque se recae sobre un mismo bien, imaginemos una casa, pero son dos derechos, la propiedad por un lado, el usufructo por otro. Entonces, son dos derechos que habría que vender juntos o habría que consolidarlo y luego venderlo. Es verdad que para vender es más complicado. Vale. Y a raíz también de un poco de lo que estamos hablando, la legítima... no sé si a lo mejor un poco viciadas por las películas americanas. Vemos que en las películas americanas muchas veces, pues a lo mejor una persona antes de fallecer tiene algún problema con un hijo y decide desheredarlo porque ha tenido algún conflicto y demás. No sabemos si eso se queda un poco en la ficción, es solamente una parte, digamos, por decirlo de alguna manera, americana. Eso existe en España, es decir, yo puedo desheredar, no ya a mi hijo, sino a alguno de los que estamos comentando, ¿verdad? Dentro de lo que eran los herederos forzosos, yo puedo desheredar a alguien por algún motivo, o es una cosa muy, muy excepcional, o es posible hacerlo. Es posible, pero es difícil, es complicado. Sí que se puede, pero tienen que concurrir una serie de causas. El Código Civil establece cuáles son esas causas y hace referencia a situaciones que son realmente graves. O sea, encuentran que una persona haya atentado contra la vida, haya sido condenado por atentar contra la vida del testador o de su cónyuge, hijos o ascendientes, o bien porque haya acusado al testador de haber cometido un delito de forma falsa, o bien porque obliga al testador mediante violencia o intimidación a hacer testamento o a cambiarlo o a revocarlo. Esas son como las causas generales. Luego hay causas específicas. En el caso de los hijos, para desheredar a un hijo, otra de las causas es que le haya negado injustamente alimentos a sus padres, que le haya maltratado de obra o injuriado gravemente. Son causas que realmente son situaciones graves. El más común que se suelen alegar muchos padres es no tengo relación con mis hijos. No, es imposible, ¿no? Eso es, sí. Aparte, el problema de todo esto de la desheredación, que no solamente tienes que decir la causa, sino que tienes que probarla. Porque, ¿qué pasa? Que si luego en el momento de la apertura del testamento el hijo no está de acuerdo con esa desheredación, puede impugnar el testamento y se abre un procedimiento judicial. Entonces serán los herederos que por testamento los que tienen que probar que esa causa de desheredación existe. Entonces, al final es complejo en la práctica porque luego, pues eso, generalmente hay un procedimiento judicial, es largo, es costoso y luego tienes que el testador reunir las pruebas y aportarlas en el testamento o dejárselo a sus herederos para que tengan una herramienta y no pierdan luego un procedimiento judicial. Vale, entonces lo que tú comentas que bueno, que es complicado, que es costoso, que es laborioso, pero se puede dar. También en casos muy, muy excepcionales, pero se puede dar. Pero lo típico que conocemos nosotros que te desheredo. Sí, no me enfado y te desheredo o no sé nada de mi hijo en 2 años y cosas así, no se Por lo menos la parte mínima que hemos dicho, ¿no? De Eso lo que es la herencia, independientemente de que luego algunos hijos pueda ser beneficio, ¿no? Que lo veremos ahora, ¿verdad? Sí. Y hablando también un poco de los herederos forzosos, estás comentando un poco la relación que tiene que tener, pueden ser ascendientes, es decir, el padre y la madre. También has contado que, bueno, si tienen hijos, ¿no? Los primeros son los hijos, y entonces nos olvidamos de los padres, por decirlo así. Si no tiene hijos, serían los padres. Pero claro, no hablamos en ningún momento de hermanos. ¿Estaría, digamos, de alguna manera regulado también que los hermanos sean herederos forzosos o no van a entrar nunca como forzosos? Otra cosa es que tú quieras dejarle algo a tu hermano, pero como forzosos no son, ¿no? Eso es. No, los hermanos no son herederos forzosos. Es verdad que se suele confundir mucho el término de heredero forzoso con los familiares que están llamados a una herencia en el caso de que no haya testamento. Entonces, claro, los herederos forzosos, lo que hemos dicho, los hijos y descendientes, y no padres y ascendientes y con la incidencia del cónyuge.
Pero, ¿qué ocurre? Que cuando una persona fallece sin hacer testamento, se va a llamar a las personas más cercanas en su familia. Entonces incluyen pues, los padres, los hijos, el cónyuge, y si no, todos los familiares hasta lo que se llama el cuarto grado. El cuarto grado alcanza a los primos o bien a los sobrinos nietos, dependiendo de cómo se calcule el grado. Entonces, hasta ahí van llamándose de, pues eso, si no tiene testamento, van los padres, y si no, pues van los hermanos, y si no, pues van los sobrinos, o si no, van los tíos. Se les va llamando a En ese suceder. orden, digamos. O sea, Eso es, sí. Los más cercanos excluyen a los más lejanos. exactamente. Entonces, si hay un hermano, pues excluye a los tíos. O si hay un tío, excluye a los primos, porque están más cercas. Entonces, esas personas están llamadas a suceder en el caso de que una persona no tenga testamento, pero no son herederos forzosos. Es decir, la ley no le obliga a entregar una parte de esos bienes. No tienen por qué aparecer en el testamento y si hay alguien cercano, excluye a los más lejanos. Ajá. Y en el caso que comentas que no exista ningún pariente hasta ese grado, El Estado. se lo queda el Estado. Sí, Vale. sí, sí. Eso es una duda que además tiene mucha gente. Dice Sí. que si no haces testamento, no tiene nada que ver el testamento. Es decir, que si tú tienes tu familia hasta ese grado, Sí. aunque no tengas testamento, obviamente no se lo queda al Estado. Digo porque es un miedo también que muchas veces dicen, es que si no haces testamento, se lo queda al Estado. Eso no es cierto. No, el último término. El O sea, último término. si no existe nadie, ningún familiar, que a veces ocurre, que no tiene nadie, ningún familiar vivo, porque a lo mejor son personas ya muy mayores y toda su familia ha fallecido, o a lo mejor porque también la gente renuncie. O sea, no hay obligación de aceptar una herencia, la gente puede rechazarlo. Entonces, si se rechaza, imagínate, rechazan todos los herederos de testamento. ¿Qué ocurre? Se abre la sucesión intestada, se empieza a llamar uno a uno a todas las personas que tengan derecho hasta ese cuarto grado. Si llegados a esas personas que están en el cuarto grado también renuncian, quien hereda es el Estado. Ahora bien, el Estado siempre hereda beneficio de inventario. Es decir, ellos no heredan las deudas. Lo que hablábamos antes, que la herencia también incluye las deudas y obligaciones, el Estado nunca hereda las obligaciones ni las Y deudas. se pierden, las obligaciones se pierden en ese momento. Claro, se pagan con los bienes de la herencia. Se hace como lo que se llama el beneficio de inventario, que es como si hay deudas, pues se pagan con los bienes de la herencia. Pero si hay más deudas que bienes, esas deudas se quedan ahí. El Estado no se va a hacer responsable de ellas. Entonces, todo lo que hereda el Estado va a parar al tesoro público. Vale, vale. Bueno, me has contestado. Te iba a hacer una pregunta, pero me has contestado ya, que era, efectivamente, estamos hablando de si no hay familiares hasta ese cuarto grado, se lo queda el Estado, pero también si renuncia, ¿no? Lo que estás comentando es si se renuncia a una herencia, por miles de motivos se pueden renunciar, también es el Estado, sería el mismo caso, ¿no? Es decir, sería el Estado el que se queda con esa herencia, ¿no? Vale, pues mira, hemos comentado ya un poco pues, lo que son los herederos forzosos, lo que es la legítima, yo creo que tenemos ya más o menos todas las condiciones para hacer la pregunta inicial, la pregunta que hemos llamado un poco, que hemos llamado al seminario, que es cómo se distribuye una herencia. Aquí me dices en la familia Star, supongo que en cualquier familia, pero ¿cómo se distribuye entonces ya una herencia? Es decir, ¿qué partes tendría o cómo se haría esa distribución así a grosso modo? Vale, en la familia Star lo que es la peculiaridad es que está la mujer y los hijos, porque claro, la distribución de la herencia varía un poco dependiendo si hay hijos, si a lo mejor concurren los padres y el cónyuge, pero bueno, en la que es una distribución tradicional, común, la que mayor parte de veces ocurre, es que existe cónyuge, un viudo o una viuda, y los hijos. Entonces, ¿cómo se distribuye? En este caso, la herencia se distribuye en 3 tercios, que se llaman. Uno es el tercio de la legítima estricta. Esa parte de la herencia se da a los hijos, a partes iguales. Eso es obligatorio, que cada uno reciba partes iguales. El segundo tercio es lo que se denomina el tercio de mejora. Ese tercio se va a dar a los hijos y descendientes, pero ese tercio tiene una peculiaridad. Primero, que el usufructo va hacia el cónyuge. Lo que heredan los hijos y descendientes es la nuda propiedad. Y de esa parte le puedes dar más a unos hijos que a otros. No tiene por qué ser igual a partes iguales. O se lo puedes dar entero a uno y al resto no. Y luego está lo que se llama el tercio de libre disposición. Ese tercio es el único que el testador puede decidir a quién se lo da. A un familiar, a un amigo, al Estado, a una beneficencia, a una ONG, lo que él quiera. Esa persona... un tercio, ¿no? O sea, también un tercio de la herencia. Eso es el último tercio. O bien puede utilizarlo para dárselo al cónyuge viudo o como quiera, pero esa es la parte que tiene que disponer. Entonces, realmente la legítima estricta es un tercio, pero bueno, luego con la legítima larga también tiene que ir a los hijos o descendientes, pero es verdad que hay más margen de juego, de poder disponer y dar a unos y otros no. Vale, vale. Y en el testamento, de todas maneras, aunque existan las 3 partes, si yo le quiero dejar todo a mis hijos, por ejemplo, de todas maneras tengo que matizar que lo que es la legítima
le dejo, bueno, la legítima no tengo que decir nada porque está establecido ya, pero la parte de mejora y la otra parte yo también tengo que decir que está bien para mis hijos, o si yo no digo nada se entiende que es para los Si hijos por tú igual. instituyes herederos universales, el heredero es el que recibe como todo, ¿no? Si tú instituyes herederos universales a tus hijos, van a recibir toda la parte de la herencia. Es más común si quieres distribuirlo, ¿no? Pues un tercio para no sé quién o tal, o vas dejando bienes concretos a través de legados, pero si tú instituyes herederos universales a tus hijos, reciben todo. Vale, vale, estupendo. Hablando ya un poco también de los hijos, como estás comentando, hay un personaje que también no sale en Juego de Tronos, que es Jon, que es hijo de otra mujer. Entonces, la duda es si en este caso, si yo, por ejemplo, soy hijo de otra mujer, tengo los mismos derechos que mis hermanos, por decirlo así, en la herencia, ¿es un caso especial o se trataría exactamente igual? En este caso sería iguales. A diferencia de la serie que tienen diferentes derechos, en España no. Da igual si los hijos están dentro o fuera del matrimonio. Es exactamente igual y por lo tanto heredarían. Hay que tener en cuenta que heredan solamente del padre, no heredarían de lo que sería la madre, porque son herencias separadas. Pero en cuanto a los derechos con respecto a sus hermanos, son exactamente iguales. Son los mismos. Sí. Retomando un poco el tema de la legítima que estamos hablando, y aunque creo que más o menos lo deja claro, tengo una pregunta también, porque supongo que también es lógica. Es lo que estamos comentando. ¿Es posible entonces dejar más herencia a un hijo que a otro por el motivo que yo estime? Es decir, sin justificación ninguna, ¿no? Es posible, ¿no? Sí, justo. Quitando esa legítima estricta, que es un tercio y que tiene que ser a partes iguales, con el resto de la herencia puedes jugar, entonces, y no hay que justificar absolutamente nada. Simplemente puedes dejárselo a un hijo por lo que te parezca bien, por la mejora o bien por la parte de libre disposición. Eso sí que puedes hacerlo. Pero claro, entiendo por lo que me comentas que siempre que haga testamento. Y si no hubiera testamento, ahí ya no hay posibilidad de mejorar a nadie, ¿no? Eso es. Si no, se distribuye conforme a la ley. ¿Qué pasa? Que al no haber dispuesto qué quieres hacer con la mejora o qué quieres hacer con el tercio de libre disposición, en esta herencia tradicional que estamos hablando de viudo e hijos, se distribuiría, se daría el tercio de usufructo al viudo y el resto de la herencia se distribuye entre los hijos a partes iguales, porque si el testador es una de las cosas por las que hacer testamento, Claro, porque sí, ¿no? puedes Claro. disponer o no, aquí se distribuye a todos a partes iguales y ya Vale, está. o sea que si queremos distribuir de alguna manera, sí o sí hay que hacer testamento, Eso lógicamente. es. Independientemente de lo que has comentado, que siempre es recomendable, pero en este caso imprescindible, porque si no, no podríamos hacerlo. Sí. Mira, me vuelvo un poco a la serie. Había en la serie un título que era El Guardián del Norte. Sí. Suponiendo que estamos hablando de un título nobiliario, ¿cómo se transmiten los títulos nobiliarios en España? Vale, pues a ver, en España los títulos nobiliarios es en el propio título, cuando se concede, donde se establece cómo se hereda o cómo se transmite, ¿no? Entonces puede haber diferencia entre uno y otros. Por ejemplo, tradicionalmente los hombres excluían a las mujeres en la adquisición de estos títulos hereditarios, o sea, nobiliarios. Pero, por ejemplo, en el Ducado de Alba no ha sido así. La duquesa de Alba han heredado mujeres iguales que hombres. Entonces, primero habría que ver qué dice el propio título de cómo se transmite. En el caso de que el título no tenga nada en especial o cuál es la transmisión tradicional, por decirlo así, pues evidentemente es preferible descendientes a ascendientes, o sea, preferible a los hijos antes que a los padres. El grado más próximo, es decir, el familiar más cercano excluye el más lejano y dentro del mismo grado, imaginemos hermanos, por ejemplo, ¿no? Que puede haber más de una persona. El de más edad por encima del de menos, o sea, el mayor por encima del menor. Y en este caso, a partir de 2006, que se modificó la ley, las mujeres se heredan igual que los hombres. Ya no hay ningún tipo de distinción ni de preferencia. Eso ya forma parte del mundo medieval. Exactamente. Pues mira, voy a volver otra vez a la última escena de la primera parte donde muere Ned Stark y nos dices, bueno, que aquí efectivamente ya se desencadena una guerra y lógicamente en este momento de guerra y tal, nadie está pendiente de que hay que hacer un testamento, de que hay que hacer una herencia. Pero claro, yo pienso en la vida real hay un plazo, es decir, en el momento que fallece una persona, existe un plazo, digamos, para que empezar a hacer ya todos los trámites, no existe un plazo, está limitado de alguna manera, tenemos que tener cuidado, no podemos dejarlo pasar y estar pendiente de este plazo, ¿no? Pues un plazo como tal para tramitar una herencia no hay, la ley no exige ningún plazo, pero sí que hay plazo para pagar impuestos. Entonces ese plazo es de 6 meses desde el fallecimiento de la persona, se puede prorrogar y ampliar hasta un año, pero bueno, entendemos que el plazo es 6 meses, un año. A partir del año ya es complicado, o sea que sí que hay que darse prisa porque luego los plazos pasan rápido. O sea que... Y entiendo que, claro, si lo dejas pasar y ese plazo vence, el problema es tuyo porque tendrás que pagar, supongo que tendrás que pagar interés de demora y demás.
demás, ¿no? A Entonces, partir de los 6 meses se pagan intereses. Aunque tú hayas pedido prórroga, se pagan intereses. Y a partir del año o de los 6 meses, si no has pedido prórroga, entras en periodo ejecutivo. O sea, ahí ya te va a llegar una carta de la administración para liquidar y pagar. Y ya se entiende que no has querido pagar el impuesto, claro, como Ya, ya, cualquier ya. otro. Pues hablando de impuestos, en Invernalia no sé si existirán impuestos, en España tengo por claro que sí. ¿Qué tipo de impuestos? Entiendo que es impuestos de sucesiones y demás, pero ¿qué tipo de impuestos tenemos que tener en cuenta a la hora de si vamos a heredar, tener una herencia? ¿Qué tipo de impuestos tenemos que declarar y demás? Sí, en las herencias son dos impuestos. El impuesto de sucesiones y donaciones es un impuesto que además está cedido a las comunidades autónomas. Entonces cada comunidad tiene su propio tipo impositivo y su propia normativa. Y luego está el de plusvalía municipal, que es bueno, cuando se paga, cuando se heredan bienes inmuebles de terreno en urbano, hay eso, la plusvalía, el aumento de valor que ha experimentado el bien en el periodo de tiempo desde que lo adquirió la persona que fallece hasta que se transmite, igual que una compraventa. Eso te iba a comentar, por la plusvalía, vamos, personalmente lo sé porque también efectivamente cuando vendes, efectivamente tienes que, es el mismo impuesto, entiendo. Es el mismo Entonces, impuesto, igual, sí. vale, vale. Y ese depende del ayuntamiento, sí. Vale, entonces son los impuestos de sucesión y el de la plusvalía lo que tendríamos que declarar, ¿no? En ese momento. Y hablando un poco del tema de impuestos, nos llama muchas veces la atención una noticia que sale muchas veces en televisión y nos dice que hay personas que han recibido una herencia y no la han podido disfrutar o han tenido que rechazarla, pues porque el impuesto de sucesiones que tienen que pagar es tan elevado que a lo mejor en la herencia solamente había bienes, vamos a decir, inmuebles y no había dinero y entonces no han tenido dinero como para poder pagar ese impuesto y por tanto han tenido que rechazar la herencia y se han quedado pues sin un piso. ¿Eso es muy normal que se dé en España o es una noticia un poco, llama mucho la atención pero no entra dentro de lo normal? Depende de la sucesión. Siendo lo más normal que los bienes pasen de padres a hijos, todas las comunidades autónomas lo tienen muy bonificado. Entonces es verdad que cuando heredamos de nuestros padres no se paga mucho impuesto porque, ya te digo, tiene mucha bonificación. ¿No? El problema suele venir, pues a lo mejor cuando se hereda de un tío, de una tía o de un amigo, a lo mejor gente soltera que se lo deja a amigos o a hijos de amigos. Es decir, que ya son personas más lejanas. Ahí ya no hay tanta bonificación y es verdad que el impuesto sube. Y sí que es posible que sea un impuesto pues elevado y haya problemas a la hora de afrontarlo. Ahí es verdad que se puede pues intentar jugar con otras reducciones, como vivienda habitual, por ejemplo, es una reducción que se aplica mucho y que también algo baja el impuesto, o bueno, o estudiar ya cada caso concreto, a ver qué es lo que hay, si interesa vender o no, o renunciar. Antes que renunciar a una herencia es mejor consultarlo y estudiar diferentes posibilidades a ver qué se puede hacer. Hay veces que no hay otra alternativa y ya está, pero sí que es posible que dependiendo de quién herede el impuesto sea muy alto. Porque claro, no existe la posibilidad, por decirlo de alguna manera, yo recibo una vivienda, no tengo liquidez para pagar el impuesto, no existe la posibilidad de vender la vivienda y con ese dinero pagar el impuesto, porque no es mía, ¿no? Todavía no existe esa posibilidad de hacerlo. Claro, bueno, sí que se podría jugar o sí que se puede vender o se puede jugar con ciertos plazos de tiempo, o por eso hay que mirar cada caso concreto o ver si en la cuenta del fallecido sí que había dinero, que puedes ir contra las cuentas. En ese caso sí que hay que ver cada Pero lo que caso comenta es siempre estamos hablando de familiares que no son padres y demás, porque hay bonificaciones, la bonificación puede llegar incluso al 90 y tantos %, ¿no? Es decir, que prácticamente anular el impuesto, ¿no? Sí, en 95% seguro, en padres e hijos, en el grupo 2, sí, incluso en grupo 1, que son cuando los herederos son hijos menores de 21 años, está casi todo bonificado, pero es común que se tenga que pagar poco. De padres a hijos se paga muy poco. Vale. Pues entonces, ¿qué le recomendarías a la familia Star o a cualquier familia que tenga que tramitar una herencia pues para que sea un poquito más ágil, vamos a decirlo así, o para que sea un poquito más económico? Lo primero, hacer testamento. O sea, eso es claro, fundamental. Aunque pienses que tengas pocos bienes, es que solamente con ahorrarte el trámite de la declaración de herederos, ya es un mes la declaración de herederos en plazo y en dinero es mucho más, o sea, cuesta más dinero que un testamento. Entonces, lo primero es hacer testamento, porque no solamente se hace para distribuir bienes, es que tú en un testamento puedes decidir muchísimas cosas. Imagínate que tienes hijos menores y a ti te preocupa que si a ti te pasa algo, ¿quién les va a cuidar? Pues tú puedes nombrar a un tutor, que no se va a cumplir como tal, porque luego en última instancia decide luego un juez, pero es algo que se va a escuchar y se va a tener en cuenta. O imagínate que eres una persona muy mayor y tú crees que tu herencia puede generar conflicto en la familia, ¿no? Entonces tú a través del testamento puedes hacer ciertas disposiciones para si tienes un hijo conflictivo y quieres saber cómo se distribuye la herencia, o tienes una empresa, o tienes algo que quieres preservar y
que pase a determinados herederos. O sea, hay mucha capacidad de decisión, no solamente consiste en distribuir la herencia o decir, este es mi heredero y ya está. Y agiliza mucho los trámites y ayuda mucho. Y convencido ya que hay que hacer testamento, te pregunto una pregunta muy sencilla, es decir, entiendo que los testamentos también dependerán un poco, a lo mejor el testamento que comentamos, si yo hago con mi mujer el testamento para mis hijos, que a lo mejor es el testamento, por decirlo de una manera, un poco estándar, ¿no? Para mi mujer, para mis hijos y demás. Supongo que dependerá también de la complejidad, si yo tengo empresas, si tengo más. Pero por hacer una idea, es caro hacer un testamento. Primero tengo que ir a un notario, pero tengo que ir siempre acompañado de un abogado, puedo ir yo solo, depende, es aconsejable que nos asesore a alguien, entiendo, pero puede salir, porque precio más o menos puede salir un testamento sencillo. Un testamento, o sea, la persona puede ir directamente al notario y hacer el testamento. Y eso es barato, pues a lo mejor 50, 60 euros, dependiendo de tal, pero un testamento básico es muy barato. Es verdad que yo siempre recomiendo hacerlo con abogado. ¿Por qué? Porque, claro, si tú vas a un notario, tú dices, oye, pues yo quiero dejar esto, tal, pero la gente no sabe todo lo que puede decidir a través de un testamento, y es normal, porque no es su trabajo. Entonces, generalmente en un abogado lo que tú haces es decir, oye, pues esta es mi situación, ¿qué puedo hacer? O esto me preocupa, o esto tal, y los abogados te asesoran más sobre qué te interesa dependiendo de cada circunstancia. Y cosas que, claro, la gente si no sabe no puede decidir. Son cosas que a lo mejor tú ni caes siquiera, ¿no? Y que un abogado pues te puede dar una idea. Eso es, sí. No es obligatorio, pero sí que es recomendable hacerlo asesorado por abogado, sí. Pues mira, ya para terminar, si te parece, nos puedes dar algún consejo final para alguna persona, bueno, pues que algún familiar suyo ha fallecido y se encuentra en esta tesitura de que tiene que empezar con los trámites, pues para tramitar la herencia, algún consejo así final que nos quieras dar. Cuando alguien quiere tramitar una herencia, antes de nada que se asesore, que aunque sea una consulta con un abogado para que vea las consecuencias de las cosas. Porque ¿qué suele ocurrir? Que la gente acepta o renuncia a herencias sin tener claro qué es las consecuencias reales. Y aceptar o renunciar a una herencia luego es muy, muy difícil echarse para atrás. Se puede impugnar, pero es muy, muy complicado, muy largo y muy costoso. Entonces, hay que tener en cuenta que las herencias forman parte de derecho privado. Tú tienes que reclamar las cosas porque nadie va a venir a hacerlo. Entonces, tienes que saber y asesorarte qué es lo que hay, pues si el fallecido hizo donaciones en vida a otros familiares o a hermanos o lo que sea. Todas esas cosas para saber luego las consecuencias, porque en el momento en que tú firmas una herencia, ya te digo, es muy complicado. Mi recomendación es esa, que te asesores muy bien, porque deshacerlo es prácticamente imposible. Sí. Estupendo, Laura, pues muchísimas gracias por habernos acompañado, por tener el lenguaje que tienes tan sencillo, entendemos que es un tema un poquito complejo y por la facilidad que tienes se nota que es un tema además que te gusta y ojalá podamos contar contigo en otra ocasión. Muchas gracias. Estupendo, gracias. Aunque se suele decir que la realidad supera muchas veces la ficción, hemos visto que se puede utilizar esta pues, para estudiar un tema que en principio pues, parece serio y delicado, como es la herencia de una persona que fallece. Seguro que esta entrevista tan amena con Laura pues, te ha hecho ver las cosas de otra manera y te ha animado pues, como mínimo a hacer tu testamento. Esperamos que además haya despertado tu curiosidad en esta materia y, si es posible, pues decidas también formarte con nosotros. Muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado. Os recordamos, como siempre, que en INEAF Hablando, pues estamos aquí para compartir pues, más seminarios con vosotros tan interesantes como el de hoy. Un saludo y nos vemos en la próxima.